Los dos hechos más relevantes de la semana política fueron, por un lado, la declaración de la misión del Fondo Monetario Internacional sobre el carácter insostenible del pago de la deuda en nuestro país. Por el otro, relacionado con lo mismo, el acuerdo que alcanzaron en Arabia Saudita el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para la confección, dijeron textualmente, oportunamente, de un nuevo programa. La declaración del fondo dice que se necesita una contribución apreciable de los acreedores privados. Y bien leído, significa un apriete a los fondos de inversión privados para que acepten una eventual quita. El FMI mismo y la deuda que tiene el país con el organismo puede llegar a alargar los plazos de cobro, pero sin sufrir ninguna quita, como había exigido o como había planteado que se debería hacer la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández, cuando presentó su libro en Cuba. El nuevo pacto con el fondo, que todavía no está firmado, lo hablábamos con Pablo antes, daría por muerto el que acordó Macri, el gobierno de Mauricio Macri, y se establecería en el marco de la revisión que ordena el famoso artículo 4 del estatuto del organismo, que dice que anualmente se debe realizar un análisis y un escrutinio exhaustivo de las variables fiscales, monetarias y estructurales de la economía argentina. Algunas voces entusiastas aseguraron que esto confirma la existencia de un nuevo fondo. Y se basan en que el texto de la declaración que sacó el organismo no pone, o que sacó la misión del organismo, no pone condiciones de manera explícita o no contiene la palabra clave, que es la palabra ajuste. Estas interpretaciones obvian algunas afirmaciones tales como que la Argentina debería realizar esfuerzos adicionales que serán necesarios para reducir la inflación desde los altos niveles actuales hasta algunos más bajos. Pero es verdad que el diablo está en los detalles y en el comunicado más está en lo que sugiere que en lo que afirma de manera explícita. Las medidas que el gobierno tomó, digámoslo así, soberanamente o autónomamente, son festejadas por el fondo, aunque no las ordene el organismo. El, comillas, ahorro fiscal, que se logró con la suspensión de la fórmula para el cálculo de los saberes jubilatorios y las asignaciones universales por hijo, con recorte a jubilados o jubiladas que cobran más de 20.000 pesos, la anulación de hecho de las paritarias libres, o la anulación gradual de las paritarias libres, y su reemplazo por sumas fijas que de hecho planchan el salario, o bueno, la aceptación de que el fondo no va a tener ninguna quita, pese a que realizó un empréstito ilegal que violó no solamente la legislación internacional sobre este tema, sino el propio estatuto del fondo. En ese contexto hay que entender esa especie de si pasa, pasa que operó en estos días entre los dichos de ministros como Santiago Cafiero, jefe de gabinete, o Claudio Moroni, ministro de Trabajo, y las desautorizaciones que hizo el propio presidente Fernández en relación a cuestiones tales como el aumento de la edad jubilatoria o una nueva eventual liberación de las tarifas. Para entender, para explicar o hasta para justificar estas idas y vueltas, muchos observadores recurrieron a un cliché bastante tradicional. El gobierno tiene problemas de comunicación. También, no sé si recuerdan, al inicio del gobierno de Macri, o cuando empezó a tener problemas políticos, se recurrió al mismo recurso. Es decir, tiene problemas de comunicación. Personalmente tengo una mejor consideración del personal que integra el gobierno como para pensar que es un problema de coordinación o de comunicación cuando se tiran a rodar versiones de posibles medidas que, justo, coinciden con las que siempre reclama el fondo y que están implícitas detrás de este apoyo moral que le dio al gobierno. Para graficarlo mejor, siempre renguean o se equivocan para el mismo lado, en torno a medidas de mayor ajuste, y nunca le pifian
en la comunicación, si tienen problemas de comunicación, diciendo que, no sé, van a aumentar los salarios por arriba de la inflación o que se van a rebajar las tarifas, para decir 2 ítems. En ese marco hay que entender el rol de la dirigencia sindical. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, salió a agitar una consigna que agitan los más conservadores de la ortodoxia económica, precisamente cuando se están por discutir las paritarias, porque dijo: la cláusula gatillo genera esa dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo desde atrás. Síntesis: culpar a los salarios de la inflación. Según cuenta Francisco Olivera en su columna semanal en el diario La Nación, que escribe los sábados, la cúpula de la UIA salió esta semana conforme de la Casa Rosada, donde se había reunido con sus pares de la CGT y varios ministros. Los reproches de los sindicalistas, dijeron desde la UIA, fueron hacia ellos por aumento de precios, pero quedó claro que no complicarían al gobierno reclamando mejoras por encima de la inflación. Por lo tanto, lo de Yasky fue una exageración un poco burda, pero dentro de una conducta general. Como la situación es muy delicada, nadie levanta la voz. El ajuste parece que es silencioso o tácito, y consiste en ser obediente sin que nadie lo pida. Cumplir con las exigencias, incluso sin que sean formuladas. Ir autónomamente o soberanamente en auxilio del ajustador. Pero, parafraseando al viejo refrán, aunque el nuevo viejo fondo se vista de seda, todo indica que siguen siendo los sospechosos de siempre.